Y listo. Ok. Bueno, si gustan, empezamos con la clase. Sesión pasada, ¿qué revisamos? ¿Se acuerdan? Que estuvimos viendo la sesión pasada. Un poquito más fuerte, compañera, por favor. El EBITDA, ok. ¿Y se acuerda usted qué era el EBITDA? Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. ¿Ok? ¿Recuerda una manera un poco más sencilla? Ok, exactamente. Utilidad de operación más de depreciación y amortización. Quedamos que era el índice financiero más socorrido de todos los que existen. ¿Por qué? Porque nos da una aproximación a la capacidad de generación de flujo que tiene una empresa. ¿De acuerdo? Que nosotros como financieros es lo que nos interesa, no tanto las utilidades contables, no tanto las utilidades netas, la utilidad después de impuestos, la utilidad de operación. Terminan siendo conceptos muy contables. A nosotros lo que nos interesa es la capacidad de generación de flujo de un negocio. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de las finanzas? Mejorar las utilidades de una empresa. Maximizar las utilidades. Acabamos de decir que las utilidades es un tema muy contable. La función de las finanzas es la creación de valor, ¿ok? Que nunca se nos olvide. Eso también pues, es pregunta de examen. Que para ello, la siguiente sesión, si recuerda más o menos lo que platicamos, que primeros días de septiembre es cuando tienes como los primeros 16 días de septiembre para capturar calificaciones del primer parcial, los primeros 15 días, por decirlo de alguna manera, de octubre y los de noviembre. Entonces, primera o segunda semana de cada mes vamos a estar teniendo los exámenes parciales, ¿de acuerdo? En la siguiente semana. Eso significa que la siguiente semana tenemos el primer examen parcial. Muy bien. Desde ahorita se los comento. ¿Mande? Ok, de acuerdo. Entonces, desde ahorita para que lo vayan presupuestando, que esa sesión, pues sí hay que venir, ¿verdad? Igual que todas, pero esa a lo mejor les puede afectar un poquito más el no venir. Muy bien. ¿Y qué va a venir? La clásica pregunta, internacionalmente conocida, lo que hemos visto hasta ahorita a las 7 que se acabe esta sesión, hacia atrás, desde la primera clase, ¿ok? Y está muy transparente, el material está ahí en la plataforma, aparte lo hemos revisado, y lo que yo siempre les recomiendo que es, pues, tomar notas de lo que se platica aquí en clase, que eso a veces no viene en la presentación y es muchas veces el valor agregado que les puedo dar, la parte ya de la enseñanza, por así decirlo, el interpretar qué es lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, pues obviamente tienen ustedes que saber qué es un activo, cuándo es activo corriente, cuándo no es activo corriente, por qué se llama activo corriente. O sea, todo eso pues es de cajón, ¿ok? Entonces, va a ser obviamente presencial, a excepción de los compañeros de en línea. Ustedes van a venir aquí, van a resolver una serie de 10 preguntas aproximadamente, van a tener unos 10, 15 minutos para resolverlas. Van a ser opción múltiple o simplemente de relacionar o si no de simplemente llenar texto, o sea, de responder la pregunta. ¿Sí? No nada del otro mundo, sabes o no sabes, no va a ser ejercicio, el ejercicio lo dejamos para después. Entonces este es teórico para ver pues qué tanto han ustedes logrado aterrizar estos conceptos y en cuanto a eso también ir ajustando la clase. De ahí se va a ir moviendo. 10 preguntas teóricas. Exactamente, de 10 a 15 preguntas. Para mí lo más sencillo es poner 10. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario del examen? Ok, de acuerdo. Muy bien. Revisamos la sesión pasada, tema de EBITDA. Ahorita vamos a revisar un tema que a muchos de ustedes les llama la atención, o al menos eso es lo que me manifiestan o me manifestaron en la primera clase. Va relacionado a inversiones, va relacionado a los temas bursátiles, que ya lo empezamos a ver con las empresas que cotizan. Y siempre les hago la mención de que cuando nosotros salimos de aquí de la facultad, creemos que lo primero que nos van a preguntar, allá afuera cuando le decimos a alguien que estudie finanzas, que te van a decir, sí, fírmame este estado financiero, calcúlame el EBITDA, hazme unas razones financieras. Pues la verdad, o al menos en mi experiencia, lo primero que te pregunta la gente, o a lo primero que acude a ti, no es para eso, ¿verdad? ¿Para qué creen que sea? Para invertir, exactamente. ¿Me recuerda su nombre? Eduardo, ok.
Como bien nos dice Eduardo, pues es para invertir. Llega alguien y, oiga, usted que estudió finanzas, ¿qué hago con mi dinero? Así de abierto, ¿no? O si no llegan a veces de, oye, ¿me recomiendas invertir en esta acción? ¿Me recomiendas invertir en este instrumento? ¿Qué es esto de Aras 2.0, acaso? Entonces, que no sé si en clase no hemos platicado ese caso, ¿verdad? El caso de Aras, ¿hay alguien que no lo conozca? El caso de Aras, pues yo creo que la mayoría, ¿no? Una empresa de inversiones piramidales que logró estafar a bastantes personas aquí en la ciudad y en el estado, probablemente en el país. ¿En base a qué? Pues yo creo que a una gran estrategia de publicidad de boca en boca, a que compraron el 95% de los espectaculares de Chihuahua. Y pues bueno, en mi opinión estafaron a bastantes personas simplemente cedieron ante eso, que ya sabían que era lo que iba a pasar. Pero bueno, ¿alguien alguna vez, conocen a alguien que haya caído en eso? ¿Sí? ¿Cuál fue la experiencia o no de casualidad no sabe usted cuál era el método bajo el cual invertía uno en la empresa? ¿Qué le platicaron? ¿Cómo el método? Sí, o sea, ¿cómo me hacía yo, cómo yo invertía en Aras? ¿Cómo funcionaba? Pues yo invertí, pues, y me daban nada más intereses al mes. Pero ¿cuál fue el instrumento bajo el cual usted invirtió? Que yo le puedo decir, compré una casa y esa casa es un método de inversión. Ahí compra acciones. O sea, ahí cómo se invertía en Aras. Pues se compraba, por ejemplo, es que no me acuerdo porque el que invirtió fue mi papá, pero me parece que conforme viviendas. Se supone que ellos invertían en el negocio inmobiliario Sí. y en el negocio de la minería. Pero uno como mortal, cuando le quería meter ahí, firmabas, ¿qué? Pues era un chorro ¿Un de contrato? papeleo. ¿Un chorro de papeleo? ¿Sí? Y era un monto del rendimiento que le ofrecía la empresa hacia los ¿Va por ahí? Era tipo que eras como parte propietario de los bienes, pero no tenías derecho de ellos. Ok. Algo así. Propietario, ok. Ahí lo que hacían es que tú entrabas como accionista de Aras. De cierta serie accionaria, las empresas tienen series accionarias. Regularmente serie A, serie B, serie C y así consecutivamente. Ustedes saben que hay acciones comunes y hay acciones preferentes. Tú le entrabas con Aras en una serie accionaria como accionista. Pues está a todo dar, ¿no? O sea, si yo entro en una empresa como accionista, ¿qué puedo yo ganar al estar en una empresa como accionista? Utilidades, pues yo puedo participar de esas utilidades de la empresa, está a todo dar, pero también cuando hay pérdidas, también entra ahí el accionista. No era un contrato de préstamo, no era un contrato de inversión en bienes, en ese tipo de bienes, en oro, no, simplemente eras accionista y la empresa hacía lo que quería con tu dinero, que era un esquema piramidal. Entonces lo que pasó fue que mucha gente se fue con la finta, que a mí me dio tristeza porque hubo personas que estaban mal asesoradas o no estaban asesoradas o no tenían ni idea. Fueron y pidieron un préstamo, fueron y hipotecaron su casa. O sea, jamás en la vida va a tener sentido ir a pedir un préstamo para invertir en algo. O sea, no tiene lógica. Siempre que parezca demasiado bueno para ser verdad, pues lo más probable es que no lo sea. ¿Sí? Y yo creo que ahí podemos ver nosotros. Adelante, compañera. Karen, ¿verdad? Sí. Ok. Ya le vamos a preparar la silla otra vez para que se siente aquí en la computadora. Entonces, parte de lo que sucedió y lo que yo veo que ahí se manifestó la falta de cultura que tenemos aquí en México en cuanto a eso. Y también es parte por lo que yo estoy aquí, he participado en algunas conferencias que me invitan de vez en cuando. Se me hace importante que ustedes sí o sí deben de saber. Ya lo que voy con esto es que no pueden ustedes salir de aquí de la carrera que les pregunten, oye, ¿en dónde puedo invertir mi dinero? ¿En dónde me recomiendas? No, pues no sé. O sea, ¿cómo que no sabes? Es básico, ¿no? O sea, a veces yo sé, sales de ingeniería civil y te preguntan cosas de albañil, no eres albañil, pero tienes que tener las nociones, ¿no? O sea, un arquitecto no sabe cosas de ingeniería civil, tiene que tener las nociones. Entonces lo mismo pasa con ustedes. Y la pregunta es, vamos a suponer que por azares del destino en este momento se me materializa 1,000,000 de pesos en mi cuenta. Les digo, ¿saben qué? Necesito que me asesoren en qué hacer con ese dinero. Ustedes, ¿cuál sería su recomendación el día de hoy? ¿7 de septiembre o 8? 7 de septiembre del 2023. ¿En qué, perdón, compañero? Depende del perfil del accionista. Divisas, ¿por qué divisas? Si hoy rebotó el dólar ya hasta 18 otra vez.
¿ok? Que al final del día es una opción. O sea, es una opción divisas. ¿Qué más? CETES, creando un portafolio de acciones diversificado. ¿Qué más? ¿Ya los compañeros de Gallopa? ¿Qué? Ya los de hasta atrás. Otro millón. ¿Qué recomendarían? ¿Cuál sería su opinión? Metales, oro, plata, ese tipo de metales preciosos. ¿Ok? ¿Podría qué? Emprender, que creo que yo sería la mejor inversión, ¿no? Hasta cierto punto la rentabilidad que te da un negocio difícilmente va a ser la misma de una inversión en términos generales. ¿Ok? Hay algo muy importante que nos dijo Julieta, ¿nos lo puede repetir? El perfil del accionista, vamos a cambiarlo por perfil de inversionista, que sería yo en este caso. ¿De qué se trata ese perfil del inversionista? De si usted está más, es más aceptable el riesgo para usted o si le gusta irse como a la segura. Mi nivel de tolerancia al riesgo. ¿Usted cree que es el mismo nivel de riesgo en divisas, que en un negocio, que en un portafolio, que en CETES? Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va a depender? De la persona, de la volatilidad del instrumento y qué tan tolerable sea yo a ese riesgo. ¿Okay? Ustedes van a llevar una clase que es la preparación para la certificación AMIF, algo así se llama, ¿sí? Que es la certificación AMIF, pero aquí no sale certificado, a diferencia del TEC de Monterrey. Aquí te dan el curso para que tú estés preparado para tomar la certificación. ¿Okay? Algo así se llama la clase. Al final del día, esa certificación es AMIF Figura 3, si no me equivoco, que es asesor en estrategias de inversión. Y ese asesor en estrategias de inversión lo que va a ver es eso. Si tú vas a una casa de bolsa, ni siquiera te van a hacer así como que, si no es muy bueno el asesor, no te van a hacer una entrevista formal, ni te van a conocer a detalle, van a llenar un formulario. ¿Qué tan cómodo se siente perdiendo el 10% del valor de su portafolio mañana? Y así, y con eso te perfilan. Entonces, de acuerdo a tu nivel de aversión al riesgo, es el portafolio que te van a recomendar. Si pueden llevar la clase con Arturo Varela, que creo se llama Administración de Inversiones o Asesoría de Inversiones. No, da otra que es Academia Empresarial, que la da en las oficinas de Scandia. Y ahí les enseñan el tema de inversiones. Si pueden tomar una academia empresarial, la que sea, se los recomiendo mucho. Si toman esa clase, les van a explicar un poquito más de los portafolios, del nivel de aversión al riesgo. Entonces, traducido a una persona normal, así como yo, que no sé nada de finanzas, ¿cómo me preguntaría usted eso? Entonces, que usted me dice, ¿cuál es su nivel de aversión al riesgo? O sea, me estás hablando en japonés. ¿Cómo lo aterrizaríamos con una persona que no está en el ámbito financiero? Tal vez como su experiencia ante una gran pérdida sea tal vez algo que, por ejemplo, un choque que hizo un carro que perdía el carro. Le afectó mucho, cómo le afectó, si ya fue estafado, Para si tratar. la cantidad que él considere mucho de la estafa es también el impacto que tiene. Ok. Entonces, tratar de saber, como dicen, como dicen en mi colonia, qué tan sacatón es, ¿verdad? ¿Qué tanto es mucho para él? Exactamente. Y vámonos más para atrás, algo más sencillo. Cuando me dicen, ¿en qué puedo invertir este $1,000,000? Digo, ¿para qué quieres ese dinero en un futuro y en cuánto tiempo lo quieres sacar? De eso se trata. O sea, no es lo mismo, ese dinero, esos $10,000 los quiero yo para cuando salga de la carrera porque quiero irme en un viaje. ¿Cuánto sales en 4 años? Pues bueno, ahí ya sabes para qué es. O no, pues los quiero para el mes siguiente, los quiero para finales de octubre o principios de noviembre el dinero, porque tengo que pagar una deuda o estoy jineteando dinero. Pues es otro fin completamente distinto. ¿Sí? De entrada, si yo les digo, es un dinero, que ahorita tengo mis frescos 28 que ya no se sienten tan frescos, los quiero sacar a los 40 años porque quiero comprar un terreno. Se me puso que a los 40 años quiero comprar cierto terreno que va a estar disponible. ¿Cuál sería su recomendación ahí? Allá podemos delimitar más. Se los pongo más sencillo. Necesito el dinero para diciembre, porque quiero comprarme un PlayStation 5, que soy niño Xbox. Pero bueno, ¿cuál sería su recomendación? ¿En qué yo no debería invertir si yo quiero el dinero para diciembre?
en CETES, pero hay CETES a 28 días. Entonces, y estas son las consultas así de la calle, es lo que les van a preguntar. Sigue con el millón. O sea, ¿Sigo con el millón? Sí. pues el CETES es una opción, le va a dar 10,000 al mes. Ok. Ya se completa el Xbox. Vámonos a, ya lo completo, vámonos al caso de CETES. No me daría 10,000 al mes porque la tasa es anualizada. Es 11.25, entonces lo divides entre 12, pero de que te lo completas con esa inversión. Porque sí, y es algo también muy importante que ustedes deben de decir, oye, es la tasa anual, los meses que lo tengas. Si yo tengo una inversión para 2 meses, no voy a meterle en acciones. No, pero el millón sí son 10,000 al mes. ¿Un millón qué? O sea, 1,000,000 en CETES. Ah, ok. Sí, O sea, son 10,000 al sí, mes. porque son 100,000 pesos al año. Sí, un poquito menos, pero sí, de acuerdo. Ujú. Entonces, eso es lo primero que ustedes deben de considerar. O sea, el tiempo y para qué es el dinero. Porque en función de eso va a ser la inversión. Adelante. ¿Sin qué, perdón? Ah, sin riesgo, exactamente. Ujú. Exactamente. Como dicen en mi colonia, pues la quieren gorda y que no pese, ¿verdad? O sea, quiero ganar mucho, pero también quiero no perder. O sea, pues no se puede. ¿Por qué? Principio básico, a mayor riesgo, mayor rendimiento. A mayor rendimiento, mayor riesgo. ¿Qué pasó con los de Aras? ¿Cómo eran los rendimientos? Y el riesgo, lógicamente. O sea, eso no falla, es sentido común, o sea, el menos común de los sentidos muchas veces. Ese te está pagando como en sus buenos tiempos, como el 11% al mes. Yo creo hasta el 9. Hay mucha gente que se dio tablas, ¿no? Porque no metieron mucho y luego duró tiempo en caerse pues sí, la plataforma y pues salieron de que no perdieron. Si le puedes echar números, si duraste los 3 años que duró, o sea, desde el principio. Y hay gente que hasta ganó. Sí, sí, claro, o sea, con un año ganas, o sea, con un año es más, o sea, con menos ganas. Entonces, es eso, riesgo de rendimiento. Pero bueno, vamos a regresarnos a lo básico, al tema de los CETES. ¿Qué son los CETES? Bonos del gobierno, certificados de la tesorería, ¿ok? Del país. ¿Cómo se conoce también? Como una inversión libre de riesgo. ¿Por qué es libre de riesgo los CETES? Es seguro que te los va a pagar y son emitidos por el gobierno. Se tendría que caer el gobierno para que no te los paguen. En un estricto sentido, sí. O sea, está respaldado por la confianza que tenemos nosotros en el gobierno y más que nada en el país. ¿Sí? Entonces, yo le presto dinero al gobierno y ellos van a pagar una tasa. En una teoría así, muy teoría, también se considera libre de riesgo porque si el gobierno no tiene dinero para pagarte, en el muy corto plazo, ¿qué es lo que puede pasar? Que imprima dinero para pagarte. Sabemos que eso te lleva a temas inflacionarios y ya lo que todos conocemos, pero bueno. Se considera una tasa libre de riesgo principalmente porque históricamente nunca ha dejado de pagar el gobierno los CETES. Sí ha pasado en otros países, el caso de Argentina, ha dejado de pagar la deuda. Pero bueno. Pero ahí, por ejemplo, cuando tenemos CETES, hay una institución que te asegura por tanto dinero. Sí, sí. Aquí en mi caso, yo soy del 94, soy de septiembre precisamente del 94. Por ahí en esos años hubo una crisis económica muy fuerte, ¿no? La devaluación. De un día para otro el tipo de cambio brincó muchísimo peor de cuando nos tocó a nosotros de 22 a 25 cuando estábamos en la pandemia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Quebró el sistema financiero, quebraron los bancos. E hicieron algo que se llama el FOBAPROA. El gobierno le metió dinero a los bancos para que no tronaran, los salvaron, un rescate bancario. ¿Sí? Entonces, a raíz de eso se creó el IPAB, Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Si ustedes tienen una cuenta en un banco, ahí también es importante que ustedes sepan la diferencia entre un banco, una institución tecnológica financiera, una fintech. Un banco como tal tiene que estar constituido así. El IPAB los protege más o menos como por 2 millones de pesos. ¿Qué significa eso? No sé si vieron ahora que tronó Banco Ahorro FAMSA. Tronó y la gente que tenía su dinero ahí se lo protegió el IPAB. O
O sea, no lo pierdes. Si quiebra el banco, tú como persona física tienes asegurados más o menos 2 millones de pesos, depende del valor de la UDI. Pero si yo meto mi dinero a Nubanco, que es el que está creciendo ahorita más, casi creo que ese todavía no es un banco como tal. Se me hace que todavía es fintech, porque ya es un proceso un poco más arriba. ¿Sí? Sí, con que tu dinero esté en una cuenta bancaria, si quiebra el banco, hay un procedimiento para que te regresen tu dinero hasta 2 millones de pesos. ¿Sí? Eso también es importante saberlo, porque a veces esos nuevos bancos nos ofrecen, o las fintech nos ofrecen rendimientos muy atractivos. Por ejemplo, yo ahorita estoy sacando una cuenta en un banco que se llama Cobalto, como el elemento, con V, Cobalto, y ahorita está pagando un 14% anual fijo en un pagaré bancario. Es muchísimo, o sea, es muchísimo para un pagaré bancario. Está bien, ahorita CETES está en 11.25, pero es mucho, un 14%. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de cosas que ustedes deben de considerar. Sí, saca una cuenta en esta fintech, pues bueno, bajo el riesgo de que esa empresa puede desaparecer y tu dinero no está protegido como si lo tuvieras en una institución bancaria. Fíjense en sus estados de cuenta, siempre al final viene el logo del IPAP y te dice, tus ahorros están respaldados por tantos miles de UDIs por cuenta. ¿Ok? Entonces, en el tema de CETES, bueno, me convencieron. ¿Cómo puedo yo invertir en CETES? O sea, ya me convencieron de a lo mejor meter ese $1,000,000 de pesos y cómo puedo yo invertir en ese instrumento. Yendo a una casa de bolsa, ¿ok? ¿Que en dónde puedo encontrar una casa de bolsa o qué empresas suelen tener casas de bolsa? Los bancos, exactamente. Pero pasa algo, hasta hace todavía algunos años, pues bueno, al menos para mí, no son tan accesibles los montos. En una casa de bolsa les pueden pedir más o menos como 50,000 pesos para abrir un contrato de intermediación bursátil. ¿Okay? Sí, exactamente, vamos para allá. Eso era hasta hace unos años que fuera todo este boom electrónico y más de la pandemia para acá. Entonces no sé ustedes, pero a mí no me sobran cada semana o cada quincena 50,000 pesos para destinarlos únicamente a inversión. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se desarrollaron plataformas tecnológicas como las que vamos a aprender a usar nosotros para poder invertir. Ese es un segundo paso. El primero, estamos hablando de CETES, también puede ser en un banco. Y los bancos son muy hábiles con la comunicación. A veces te dicen, invierte con Banorte hasta 100% en CETES o hasta CETES 100%. No es lo mismo que invertir tú directamente en CETES, porque de entrada los dos te van a quitar los impuestos, pero el banco también te va a quitar la comisión, una comisión transaccional. Entonces, la mejor manera de invertir en CETES es por medio de la plataforma que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se llama CETES Directo, exactamente. Ahí nosotros directamente, tal cual su nombre lo dice, vamos a poder prestarle dinero al gobierno y ahorrarnos esa comisión transaccional de las instituciones financieras. Y esa va a ser, ¿alguien tiene cuenta en CETES Directo? ¿Usted, compañero? ¿Okay? Ya tiene hecha la primera tarea de esta semana. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a crear una cuenta en CETES Directo. Yo creo que no tiene pierde, van a estar las instrucciones en la plataforma como con las demás tareas. Pones en Google CETES Directo, abrir una cuenta, entras y empiezas a capturar tus datos. Si alguien de aquí es ciudadano americano o extranjero, va a batallar un poquito. A veces por el tema de la CURP no te la valida, y más para la casa de bolsa que ahorita vamos a ver. Entonces es importante que lo hagan con tiempo, de preferencia que empiecen mañana o el sábado a hacer su cuenta, porque a veces les pide un proceso de validación adicional en caso de que sean extranjeros. Muy bien. Entonces, eso es, vamos nosotros a crear esa cuenta. ¿De acuerdo? Pueden fondear desde 100 pesos. Aquí la recomendación, si pueden, métanle los 100 pesos, no están obligados. Lo único que van a subir es una captura donde sale Juan Pérez, ya tiene su cuenta, que le ponen ahí un perfil y luego Juan Pérez, y ya que vea yo que ya hicieron su cuenta de CETES Directo. ¿Okay? Creo que no podemos salir aquí a la facultad sin haber creado una cuenta, cuando menos sin saber cómo funciona, para poder asesorar a alguien. ¿Sí? Entonces, haces tu cuenta, está muy interesante, siempre lo recomiendo como un primer paso de inversión. En mi caso así fue también, fue lo primero en lo que empecé a invertir hace muchos años cuando todavía estaba en la carrera. Lo interesante es que puedes domiciliar,
puedes tú agarrar tus 100 pesos y lo mandas por medio de una transferencia de clave interbancaria. O puedes decirle, cada 15 días, cada semana, cada mes, jálame 100, 200, 1000, 10,000, 100,000 pesos. Entonces, puedes dejar ahí los 100 pesos y lo dejas cada mes. Lo importante es dar ese primer paso para las inversiones. Es lo mismo, hay aplicación y computadora. Adelante, compañía, no tiene ni que pedir permiso, con toda confianza. Ujú. ¿Sí? Entonces, la aplicación también suben el screenshot, no tiene que ser necesariamente en la computadora, ¿va? Para que ustedes ya tengan esa capacidad. Y les recomiendo, o sea, neta, métanle 100 pesos. Ya cuando los ven ahí y vean que les dieron un peso al mes o lo que sea, van a decir, ah, no, ya estoy generando. O sea, ya le están ganando a la inflación, ¿ok? Entonces, esa va a ser la primera tarea. Si ustedes están en función de ayudar a alguien o ustedes mismos necesitan meterle mucho más dinero a CETES, lo único que tienen que hacer es ir a sacar su firma electrónica al SAT, que les recomiendo que si andan desquacerados o medio libres, vayan y sáquenla de una vez, la firma electrónica les va a servir. Entonces, con esa firma electrónica dentro de la cuenta, ustedes la pueden escalar y les permite de hasta 10 millones de pesos en inversión. Ahorita es una estrategia muy interesante. ¿Por qué? Porque está en 11.25 la tasa. Pueden ustedes amarrar una tasa de 11.20 por 2 años y es bastante. ¿Y cómo andan ahí los impuestos? Te quitan lo mínimo, o sea, no es ni 10, ni 15, ni 20%, o sea, es mínimo porque es nomás sobre los intereses. Acuérdate que el fisco lo que te castiga es el ISR, el impuesto sobre la renta, sobre lo que ganaste. Y tú solamente ganaste los intereses que te va a pagar el gobierno, entonces te cobra un pequeño porcentaje de esos intereses. Pero si entra en mi cuenta. Pero por ejemplo, si alguien me debe de que, supongamos, me da un dinero y le doy la cuenta interbancaria de mis CETES y cae directo, ¿Ok? ahí no me cobran impuestos. Es una buena consulta. Solamente puedes hacer transferencias a tu cuenta de CETES de una clave cuya cuenta sea propiedad tuya. Ajá, a tu nombre, sí. Entonces, por ejemplo, mi cuenta de CETES solo puede recibir fondos de una cuenta que previamente yo validé en la plataforma de CETES. Hacen esa validación. Ah, Oscar Alejandro y luego la de BBVA. Oscar Alejandro. Sí, en validar la cuenta, exactamente, porque hacen eso, van y le preguntan al banco, oye, creo que sí, en casas de bolsa sí, en CETES no recuerdo, probablemente a lo máximo tengas que darla de baja, pero sí debes de poder las dos. Pero sí es un proceso que el CETES va y pregunta, oye, ¿esta cuenta sí es de él? Sí, y listo. Buena pregunta, gracias. Lo más seguro es que sí, si no vas a tener que estarlas cambiando. Pero sí, muy bien. Y el perfil del inversionista para ¿podemos crear dos o hay varias opciones? Sí, ahí tú lo decides. Ahí es a tu entera discreción. Puedes crear dos, o sea, no hay problema. Pero sí tiene que estar ligado a un usuario. ¿Ok? Entonces, bueno, precisamente por eso es bueno que ustedes creen la cuenta para que empiecen a ver esos conceptos. Entras y luego, están los UDIs. Están las UDIs. ¿Qué son las UDIs? Ah, no, pues unidades de inversión. Está mejor dejarlo así en Bondía. ¿En Bondía? Te estás generando. Ajá, o sea, depende de la tasa, obviamente, pero ahorita porque los CETES están altos, pero regularmente siempre va a ser mejor opción tenerlo en CETES. En Bondía es por si lo necesitas. O sea, Por ejemplo, si invierto de que a un año lo compro ahorita con la tasa que está, me respetan esa tasa. sí, porque tú eliges el plazo. Y en caso de que pase algo y baje la tasa, me siguen respetando lo que Ajá. Exactamente, acuérdense que los CETES operan a descuento. Así, una pregunta no muy técnica, pero muy de teoría. ¿Cuál es el valor nominal de un CETE? ¿Cuánto vale un CETE a su vencimiento? 10 pesos, exactamente. Entonces, te dice el gobierno, tú préstame 9.9, 9.8, 9.7 y te voy a regresar 10. Tú ya sabes cuánto es lo que vas a recibir, pase lo que pase. A menos de que quiebre obviamente el gobierno, que si pasa eso, los CETES van a ser la última de tus preocupaciones. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí todo claro con la primera tarea que vamos a realizar. La segunda es, bueno, vamos a poner que yo soy más aventador. Yo quiero hacer un contrato ahora sí en una casa de bolsa. Ya agarré experiencia con los CETES, ya me ando dando medio confiado. Ahora sí que tengo que hacer, como platicaban ustedes, acercarme a ¿dónde?
a una casa de bolsa. Aquí en México la única manera de comprar las acciones que están en las bolsas de valores, que son dos, Bolsa Mexicana de Valores y Viva, que es la Bolsa Institucional de Valores. La única manera de comprar esas acciones, ¿cuál es? Por medio de una casa de bolsa firmando un contrato de intermediación bursátil. ¿De acuerdo? La recomendación que yo les hago, porque esa obviamente va a ser nuestra segunda tarea, crear una cuenta en una casa de bolsa. Vámonos a una digital. Si alguien quiere ir a perder 2 horas de su vida a una sucursal, adelante. Lo que yo le recomiendo es ir a una sucursal, perdón, lo que le recomiendo es en su teléfono abrir una cuenta en GBM. ¿Alguien ha escuchado hablar de GBM? Sí. Esa casa de bolsa creció exponencialmente a raíz de la pandemia. O sea, cuando yo le entré a GBM hace muchos años, era una maravilla porque él te cobraba, tenía un monto mínimo de inversión bien bajo, que eran 5,000 pesos. Para los 50,000 de las otras casas de bolsa, era bajísimo. Luego bajaron a 1,000 y ahorita está en 100 pesos. Ya desde 100 pesos puedes tú empezar a invertir. ¿Okay? ¿Es el broker más conocido aquí en México? Sí. Yo lo recomendaba, ¿por qué? Porque siempre les voy a recomendar, no les puedo recomendar algo que yo no he probado, ese ya lo había probado. Número 2, la plataforma se me hace muy amigable, el proceso en términos generales también es sencillo para crear la cuenta, es todo con el teléfono. Y número 3, era la que tenía la menor comisión transaccional. Las casas de bolsa les van a cobrar a ustedes cada vez que hacen una transacción. Tengo 100 pesos, compra una acción de Interceramic que está a 91, que sobró 91 pesos hoy. Bueno, te voy a cobrar un porcentaje de eso, es una comisión transaccional. ¿Sí? Entonces, esa va a ser nuestra segunda tarea. Les recomiendo GBM o les recomiendo también la de Actinver que se llama DIN, creo que es DIN. ¿Sí? Son como que las dos más populares. También está Cuspid, que creo que sí es casa de bolsa. Y por decir, bueno, es que en mi aplicación de BBVA me aparece la opción de invertir desde la aplicación. Ajá. Nunca la he usado, la verdad, no sé si sea igual que esas. Sí, ahí en la BBVA, en los bancos te van a ofrecer así a nivel cliente normal, te van a ofrecer un pagaré bancario, pues te pueden ofrecer CETES, que no es común, o un fondo de inversión. Un fondo de inversión es un instrumento más o menos similar. Dentro de la aplicación de GBM, tú puedes escoger elegir tú qué acciones comprar o entrarle a un fondo de inversión. Que ese fondo de inversión trae en la pancita muchos tipos de acciones de muchas empresas. ¿Okay? Entonces, lo que te ofrece el banco es algo así, de oye, este paquetito del fondo de inversión te lo voy a dar yo a ti para que inviertas en él. Y desde 50 a 100 pesos también. ¿De acuerdo? Quería preguntar otra cosa sobre invertir. Póngale, no, que quiero invertir 1,000 pesos por mes. ¿Puede hacer en una misma cuenta o serían varias cuentas? ¿En una misma cuenta de qué tipo? O sea, estar invirtiendo 1,000 pesos. Ajá. ¿Se puede hacer eso? Estamos hablando ya de la casa de bolsa, ¿verdad? Ok. Sí, por ejemplo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer tu cuenta en GBM y ahí sí te permite de entrada, lo que me decías ahorita, dar de alta varias cuentas. Y GBM también te permite hacer una domiciliación. ¿Qué es esto? De que cada mes, cada semana, cada 15 días te tome la cantidad de dinero de tu cuenta que tú le digas. O tú lo puedes mandar cuando tú quieras. Pero sí te permite. ¿Por qué? No tienes, ya te estoy entendiendo más, la instrucción no va etiquetada. Tú no tienes que decirle, ahí van 1,200 pesos y van a ir a comprar estas acciones, ¿no? Tú mandas los 1,200 pesos y se quedan ahí en un instrumento de inversión temporal diario, como Bondía. Y luego ya después tú teniendo el dinero en tu cuenta de GBM, ahora sí ya puedes empezar a comprar acciones. Sí, es más o menos la manera en la que funciona. ¿Sí? Y ahí en esa aplicación les van a salir 2 apartados, uno verde y uno morado. En el verde es el de trading, ustedes van a decidir qué acciones comprar. En el otro, en el morado, ustedes van a comprar un fondito. Van a decir, este es mi nivel de riesgo, inclusive toman el cuestionario en línea y les va a recomendar algo de riesgo alto, bajo, moderado, normal, lo que sea. ¿Es parecido al coacher, eso o no? ¿Al qué? Al coacher, No lo conozco. donde operas con divisas. Eso es otro boleto completamente distinto de divisas, pero el de trading se parecería a ese porque tú haces las decisiones de inversión. Ahí como tú dices, compra tanto de esta divisa. Acá en trading de GBM, tú vas a decir, compra tanto de esta acción.
¿sí? Es algo similar. Y ahí ustedes, y algo también que quiero que se lleven, es cómo funciona en realidad el tema de las inversiones. Porque nosotros creemos que el dinero está en comprar y vender acciones, ¿no? O sea, la compro barato y la vendo caro. Pues sí, ¿no? O sea, así o más obvio, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad, el mercado cuando paga es a largo plazo. O sea, el mercado les va a pagar a largo plazo, ¿sí? O sea, las inversiones estás pagando por el tiempo que no estás usando ese dinero. La ganancia no está en comprar y vender, porque todo el mundo tenemos esa idea de que te puedes dedicar a eso. Y sí, sí te puedes dedicar a eso, a ser trader. Y hay gente que le va muy bien, pero es un trabajo. O sea, es estar mínimo unas 10 horas al día dedicándote a eso. El mercado de 7 a 3, de 8 a 3 de la tarde, como lo quieras ver, puedes irte al internacional, pero es un trabajo. O sea, todo el mundo cree que es dinero fácil. Ya estudiaste finanzas, pues ya dedícate al trading. No funciona así, ¿ok? La mayoría de nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un trabajo normal, vamos a tener una empresa, vamos a trabajar en gobierno, lo que sea, y las inversiones van a ser algo adicional. Entonces tú no vas a poder, a menos de que seas un completo genio o erudito al respecto. Muy riesgoso, ¿no? Ahí invertir en trading. O sea, dice que es muy riesgoso. Volátil. Sí, o sea, es todo un tema para poder dedicarte a eso. Y además los márgenes son muy pequeños intradía. Si tú operas dentro del día, los márgenes son chiquititos, las variaciones de precios. Necesitas operar volúmenes de millones para tener las ganancias necesarias. Ahí lo que hace la gente es, se dedica a invertir dinero de terceros, pero ahí te estás metiendo ya en otro nivel. ¿Ok? Entonces, segunda tarea, ¿qué vamos a hacer? Crear una cuenta. La de CETES. La segunda es en una casa de bolsa, que yo les recomiendo que sea GBM, puede ser la que ustedes decidan. Van a estar las instrucciones, simplemente necesito que me comprueben que hicieron la cuenta, de igual manera no están obligados a fondearla. ¿De acuerdo? De ahí vamos a pasar ya después a qué instrumentos comprar, qué instrumentos no comprar. ¿Alguien conoce el principio de la diversificación? ¿Cómo lo podríamos resumir? Bueno, una maestra dijo que el principio de diversificación era, se usa mucho la frase de no poner todos los huevos en la misma canasta. Exactamente. Y sí, pero más bien hay que analizar como el comportamiento a través de los años de la acción para saber si en este momento va a subir o va a bajar, analizando la historia, y sí diversificarlos, pero sabiendo en qué instrumentos sí voy a ganar. Porque si reparto mi inversión en muchos instrumentos, pues lo más probable es que porque de cero se pierda, pierden ganan. Ok, reparto mi inversión en muchos. Ok, de acuerdo, exactamente. Yo lo resumiría tal cual lo dijo, o sea, simplemente es la clásica de no poner todos los huevos en la misma canasta. Y eso aplica para las inversiones, se aplica para la vida y para todo, ¿no? Está relativamente sencillo. ¿Cómo lo aplicamos? Perdón, el tema de las inversiones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Diversificar. Diversificar obviamente no es meterle todo tu dinero a una sola acción. O sea, eso es sentido común, ¿no? Obviamente si le va muy bien a esa acción, a ti te va a ir muy bien. Si le va muy mal, a ti te va a ir muy mal, pero dependes de una sola cosa. Tienes que hacer un portafolio que esté diversificado. ¿De acuerdo? Y en cuanto a eso, hay algo muy importante, que son los índices. ¿Alguien conoce algún índice accionario? El IPC. Platíquenos, compañera, de qué se trata el IPC. Es el índice de precios al consumidor. Índice de precios al consumidor, ¿ok? Va por ahí, qué bueno que hace la mención. Existen dos, existe el INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el que mide la inflación, y existe el IPC, que es el Índice de Precios y Cotizaciones, ¿ok? Y ese índice de precios y cotizaciones se conforma de una muestra de empresas. ¿Alguien sabe cuántas empresas? 35. Hoy son 36. ¿Por qué? Porque hacen rebalanceo, pero la respuesta correcta de examen y de la vida es 35. Las 35 empresas, ¿qué?
la rentabilidad suficiente, que se compran y se venden más las acciones, que tienen mayor bursatilidad. Vámonos un poquito más para atrás. En bolsa cotizan, para efectos de la clase, 150 empresas. Hay algunas con cotización suspendida, algunas deslistadas últimamente. Nada más hay 150 empresas, que eso ahorita lo traemos acá también en esta gráfica, lo revisamos en unos momentos. Aquí traen 145 compañías listadas. Esta gráfica es vieja. 150, ¿ok? De esas 150 se toma una muestra de las 35 más bursátiles. Las 35 más bursátiles, ¿qué significa? Las que más se compran y se venden. ¿Por qué? Porque al final del día la oferta y la demanda, bajo la ley de los mercados perfectos, le da un precio justo a las cosas, y esas cosas en este caso es la acción. Y al evaluar el precio de la acción, estamos evaluando a la empresa. Si la acción de Interceramic vale 91 pesos, es porque si tú multiplicas esos 91 pesos por la cantidad de acciones en circulación, ¿qué es lo que pasa? Ese es el valor de la empresa, estás valuando la empresa. Que nunca se les olvide eso, es muy importante, ¿sí? El precio de una acción es representativo del valor de una empresa. Eso es en la teoría. Hay casos como el de Tesla, que Tesla en su valor de mercado, o sea, precio de la acción por acciones en circulación, que se conoce como market cap, valor de mercado o valor de capitalización, Tesla vale más que toda la industria automotriz junta. O sea, Tesla hace ni el 20% de los automóviles, a lo mejor ni el 10% de los automóviles. Una empresa que hace el 10% de los automóviles vale en el mercado más que todas las empresas que hacen el 90% de los automóviles juntas. ¿Eso hace sentido? No. Pero las empresas no valen por lo que están haciendo hoy, ni por lo que hicieron ayer. ¿Por qué valen las empresas? Por lo que van a hacer a futuro. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que cree que los autos eléctricos son el futuro y que eventualmente Tesla va a vender muchísimos más autos de los que vende ahora. Entonces, ese es el razonamiento. La empresa va a vender más en un futuro, va a ganar más dinero. Ese dinero lo traigo yo al valor presente, al día de hoy, y eso vale el precio de la acción. Es un razonamiento complejo o sencillo, pero ese es el principio fundamental de cualquier activo financiero. ¿Sí? Las acciones, los bonos, los activos financieros valen por su expectación de generación de flujo futuro. Si ustedes ven un estado financiero de Coca-Cola, va a traer 10,000 millones de dólares en activos. Dices, pues eso vale la empresa, eso vale su marca que está evaluada, eso valen los terrenos, eso valen las patentes, pero ves el valor de mercado de Coca-Cola, estoy inventando números, 20,000 millones de dólares. O Apple, que ya está en el trillón de dólares. O sea, ¿por qué? Por la expectación de generación de flujos que se tiene de esa empresa. ¿Okay? Eso es así lo más básico y lo más elemental al momento de nosotros determinar el precio de un activo. ¿Por qué? Por el valor del dinero a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, todos esos temas son los que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y los tenemos que tener muy amarrados, porque son principios básicos de las inversiones. ¿Ok? Entonces, empresas como esas, hay aquí en México hay empresas gigantescas, América Móvil es gigantesca y forma parte del IPC. El IPC muestra de 35 empresas, al día de hoy son 36, las más bursátiles del mercado. ¿Ok? Y ese a su vez es un termómetro de la economía, porque nosotros sin darnos cuenta, todos los días estamos en contacto con empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, aunque solo sean 145 empresas, 150. Me despierto yo en la mañana, ¿qué es lo primero que hago después de dar gracias y después de agarrar el celular? Prendo la luz. Comisión Federal de Electricidad cotiza en la bolsa con deuda. Después voy y me hago un cereal, Lala, empresa de bolsa. Me hago mi desayuno, no se me antoja cereal, hago unos huevos estrellados, Bachoco, empresa de bolsa. Voy bien tarde a la oficina, pero tengo que ir a cargar gasolina, Pemex. Pemex también cotiza en la bolsa por medio de deuda. Y así sucesivamente. La hora de comida, me hago ahí un cortecito, algo, lo compré en Bafar, empresa que cotiza en bolsa. Entonces ese IPC es una muestra y un termómetro de la economía. Eso es bien importante. ¿Sí?
Y esos índices es un portafolio bien diversificado. ¿Por qué? Porque tiene empresas de todos los sectores. Aquí el de México, pues está piterón, como dicen en mi colonia, ¿verdad? O sea, son 35 empresas. ¿Alguien conoce algún otro índice extranjero? El Nasdaq es la bolsa, tiene su índice. Hay uno que es el más famoso de todos los índices habidos y por haber, que empezó en 1928, que contiene las 500 empresas más importantes y más grandes de Estados Unidos. El S&P 500, el Standard & Poor's 500, ¿ok? Al día de hoy, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero como el 60-70% de mi portafolio está metido en el Standard & Poor's 500. ¿Por qué? Porque históricamente, como nos decía la compañera, según la historia, ese portafolio ha pagado un aproximado de un 12% al año, desde que se creó hasta el día de hoy. ¿Sí? Es de lo más seguro. ¿Por qué? Y algo que también quiero que se lleven. En el largo plazo, el mercado siempre les va a pagar. Por ahí va a haber un video en la plataforma que se llama Principios de Teoría Económica, no sé cómo lo tradujeron, es de Ray Dalio. Es un video de media hora, es el mejor video de economía que van a encontrar. Si logran ver ese video, van a aprender más que en tus 2 semestres de micro y macroeconomía. Ese sí se los encargo si pueden. En el largo plazo, la curva siempre va a ser así, el mercado siempre va a pagar, porque la economía sigue en expansión y la economía sigue creciendo a lo largo de la historia. Aquí ustedes están viendo 1900 y aquí están viendo el año 2022. Siempre va a ser así. Adelante. Se llama, híjole, lo tengo aquí en la plataforma, Principios. Tú nomás ponle Economía, Ray Dalio en YouTube y te va a aparecer así. ¿El de qué, perdón? ¿De aquí? El de la maquinaria económica. ¿Cómo funciona la maquinaria económica de Ray Dalio? Ahí va a estar en la plataforma. Esa neta, sí, véanlo. Entonces, 1900, 2022, siempre la curva va a ser hacia arriba, el mercado siempre les va a pagar. ¿Qué pasa si ustedes ven del año 2020 al año 2023? ¿Cómo se vería esa gráfica? Si ustedes pudieran hacerle zoom a esa gráfica, se va a ver así. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, ustedes en el corto plazo no deben de invertir en instrumentos de renta variable. Renta variable son acciones, índices. Renta fija son CETES, bonos, deuda. ¿Por qué? Porque ustedes le meten aquí y luego tienen que sacar el dinero aquí, se van a quedar sin nada. Pero si ustedes lo meten en largo plazo y lo meten aquí, lo sacan acá, ahí va a estar el rendimiento. ¿Sí? A largo plazo el mercado siempre paga. Y de toda la bola de traders y que son millonarios y todos, ni el 1% de los traders le ganan al mercado a largo plazo. Ahí están las estadísticas, ahí están los libros, ahí está el caso de Warren Buffett, que es el inversionista más famoso, yo creo, del mundo, que empezó a invertir como a los 13 años y ya tiene como 300 años, y obviamente la curva va así. Entonces, en el largo plazo no le pueden ganar ustedes al mercado, ¿sí? Haciendo trading. El 1% yo creo son los que le ganan. Por eso las inversiones deben de ser de esta manera. ¿Okay? Y al invertir un índice, ese que está ahí. ¿Sí? ¿Cómo funciona la maquinaria económica? Ese que está ahí, exactamente. Entonces, al ustedes estar conscientes de eso, pueden saber cuál es el tipo de rendimiento que pueden obtener según el instrumento. ¿Sí? Si van a estar ustedes en su cuenta de GBM todos los días entrando a ver cómo van las inversiones, pues van a volver locos si no se dedican a eso. Es dejar el dinero en un instrumento a largo plazo y volver en un par de años. Para acciones yo les recomiendo de 5 años en adelante. Si quieren ver muy vivos, de 3. Pero siempre ese tipo de inversiones es de 5 años en adelante. Y esto es algo muy cultural también. No es lo mismo largo plazo en México que en Japón. En Japón son más de 10 años. Aquí hablas de más de un año, ya es largo plazo, ¿no? Por la incertidumbre de vivir en América Latina, empezando. Entonces, esto es muy interesante en el tema de inversiones. ¿Qué otras opciones tengo yo para invertir? Decían ahorita metales, decían divisas, terrenos, que viene siendo inmobiliario. Vamos a ver una pequeña gráfica, si me lo permite aquí, la calidad del proyector, para poder cerrar el tema de inversiones.
Y más que nada, más que yo venir aquí a enseñarles y venir a intentar, no sé, o sea, hacer los expertos de inversiones, lo más importante aquí es que ustedes desarrollen esa curiosidad por esto. Al final del día es lo que les va a dar las ganas de aprender y de en verdad aprender. O sea, que digan, pues esto me llamó la atención y te vas a estudiar sobre eso, te vas a invertir en eso y es como vas a aprender. Aquí una clase de 1 hora y media no te vas a hacer experto en inversiones, simplemente es plantar esa semillita de temas que yo considero que ustedes deben de saber. Y denme un segundo nomás para encontrarlo. Y listo, aquí estamos viendo el Excel. No sé si alguien pudiera apoyarme por favor en ajustar la luz, ponerla un poquito oscuro por favor, nomás para que alcancen a ver esta tabla, así me parece interesante. No tan, ¿puede dejarla una prendida? Eso, así, porque luego nos quedamos dormidos. Creo que ya alcanzan a ver un poquito mejor. Si necesitan que lo haga un poquito más grande, me comentan por favor. Nomás déjenme ver, ok. Muy bien, aquí que tenemos los retornos anuales de haber invertido en cierto tipo de instrumentos desde el año 1928, que es cuando empezó el mercado accionario, en síntesis este índice que es el Standard & Poor's 500, aquí incluyendo dividendos. Por ejemplo, en 1928 tuvo un rendimiento de un 43%, es muchísimo. El mercado siempre te avisa, cuando tienes un rendimiento muy alto en un año, al siguiente se avecina algo. 43 menos 8 menos 25 menos 43 menos 8. Esta fue la crisis, lo que está en rojo, la Gran Depresión, que no ha habido una similar hasta ahora y ojalá que no haya, o haya, ¿verdad? Aseguro. Entonces, nosotros nos vamos al año 2022 y tenemos en el año 2022 un rendimiento de menos 18%. Estoy hablando solamente del Standard & Poor's 500, que es esto que están viendo ustedes aquí. Aquí que estamos nosotros viendo ese pedacito chiquito de la gráfica, o sea, viendo esos años nada más. ¿Qué pasa si yo tomo o yo filtro solamente los últimos 5 años? Aquí arriba uso una fórmula que se llama subtotal. Esta fórmula de Excel, ¿qué es lo que hace? Tú le indicas qué operación hacer solamente con las celdas que estás seleccionando dentro de un filtrado para no tener que mover rango. Yo sé que ya lo conocen, pero es mi obligación también decírselo. 11% en los últimos 5 años ha tenido un rendimiento de un 11%. Esto está súper bien. Esto es un gran rendimiento, ¿eh? Por ahí nos queremos hacer millonarios, pero no funcionan así las cosas. En el tema de inversiones hay otras maneras de hacerse millonarios. Si nosotros subimos el rango más allá de esos últimos 10 años, que esto es aquí, y le ponemos un poco más los últimos 10, 14%. Entonces, por ejemplo, si ustedes hubieran metido, este es el ejemplo más drástico, ¿no? $1 en 1928, hubieran tenido al día de hoy $624,000. Ajá, $1 en 1928 que lo hubiera invertido tu abuelito y te lo hubiera dejado, el día de hoy valdría 628. Creo que mi abuelo nació en el 22 o algo así. Pero bueno, si yo le quito el filtro, vamos a ver el histórico, que es de los últimos 100 años, del 12% que les digo. ¿Okay? Y aquí tenemos los bonos del tesoro, que son los equivalentes de los CETES en Estados Unidos. 3% histórico. ¿Por qué un 3% en los bonos de Estados Unidos?
es bajo, ¿no? O sea, CETES aquí en México anda en 11%. Los bonos van relacionados al riesgo del país. O sea, obviamente los bonos de Argentina, los bonos de Venezuela, ahorita están pagando una tasa muy alta. ¿Por qué? Porque también hay bastante riesgo de que no te paguen. Estados Unidos se considera una economía libre de riesgo. Inclusive el cálculo siempre es los bonos, ¿cuánto pagan los bonos de Estados Unidos contra cuánto pagan los bonos de México? El diferencial se considera riesgo país, que es un cálculo financiero que vamos a ver más adelante. Entonces, todos estos conceptos es importante que se familiaricen con ellos. Los bonos del Tesoro, 3%. Los bonos, que sería el equivalente aquí a los bonos M, a más largo plazo, un 5%. Bonos corporativos de empresas, históricamente un 7%. El mercado inmobiliario, un 4%, que es bajo. La realidad es que sí es un rendimiento bajo, pero esto es solamente por el valor de los inmuebles. Tú dices, oiga, pues si yo compro un terreno y hago una casa, ¿le puedo dobletear lo que le metí? Sí, eso es construcción. Pero el valor de los inmuebles a través del tiempo solamente incrementa un 4%. Y el oro, que el oro siempre nosotros pensamos que, o decimos que va a ser es la inversión, por así decirlo, más segura. Sí, no. El día que todo truene, lo único que va a valer son las tierras y el oro. O sea, el oro porque va a fungir como moneda física y las tierras porque es donde puedes cultivar alimentos. Pero esperemos si eso no suceda. Mientras tanto, financieramente nos paga un 6%. Son rendimientos muy bajos, sí, pero ¿cuál es el problema? Que Estados Unidos tiene una inflación de en promedio un 3%, si no me equivoco. Debe estar aquí abajo. Agarré los dividendos. Esta es la inflación. Inflación de 3.11% promedio anual en Estados Unidos. Entonces acá estos rendimientos ya hacen un poquito más de sentido. Obviamente los bonos del tesoro pues van muy ligados a la inflación, como los CETES van ligados a la inflación también aquí en México. Funciona de la misma manera. Y este es un comparativo como para poder nosotros entender o racionalizar los diferentes tipos de instrumentos de inversión que existen. Hasta aquí. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? A veces yo me arranco en tercera, ¿verdad? Porque hay un montón de cosas que no vamos a alcanzar a ver aquí, pero estos conceptos fundamentales se me hacen muy importantes. Y aquí abajo traemos nosotros una tabla que nos da los rendimientos históricos. Este es el controlador de la cámara, no le hagan caso. Por ejemplo, el 1151, que es el 12% de en toda la historia, los últimos 10 años 14%, del 73 al 22, que son más o menos 50 años, 11%. Si ustedes hacen el cálculo del interés compuesto a lo largo del tiempo, con un 11%, en 10 años se junta bastante dinero. Entonces, por eso en mis inversiones a largo plazo, yo uso el Standard & Poor's 500, porque históricamente siempre ha pagado. ¿Ok? Pero si ustedes valientemente dicen, yo le quiero meter, ahorita está como, ya subió por el tipo de cambio y también por temas de tasa, debe estar, yo lo compré cuando estaba bajo, en el 2020, en 6,000 pesos el instrumento. Ahorita yo creo ya de 6,800, creo ya estar en 7,000 pesos. Ustedes no pueden comprar el índice tal cual, no pueden ponerle en GBMA, Standard & Poor's 500, tienen que comprar un tracker, o sea, algo que lo simule, ¿sí? O sea, no, el índice no existe como tal. ¿Qué es lo que pasa? Las empresas de inversión hacen un ETF y ese ETF es en el que tú inviertes. Entonces, por ejemplo, hay una que se llama Vanguard. Para los que quieran, en resumen, para los que quieran meterle al Standard & Poor's, les recomiendo el de Vanguard y se llama BOO. Este es el ticket del instrumento con el que ustedes pueden invertir. Y GBM les permite invertir en instrumentos mexicanos y en instrumentos extranjeros, porque existe algo en la bolsa que se llama el SIC, el SIC, Sistema Internacional de Cotizaciones, que te conecta con las otras bolsas del mundo y puedes tú comprar títulos de Meta, que antes era Facebook, títulos, no sé, de Nivea, de cualquier empresa, de Zoom, de Microsoft, de Nvidia. Puedes tú acceder a ese tipo de instrumentos. ¿Ok? Entonces es la manera en la que ustedes pueden comprar, plus el tipo de cambio.
porque este instrumento está dolarizado, eso también lo deben de tomar en cuenta. La moneda nativa, ¿cuál es? Tú compras en pesos, en este caso obtienes el rendimiento del Standard & Poor's 500 y luego obtienes el rendimiento de los dólares, porque siempre va a estar al tipo de cambio. Es también algo que deben de considerar. Y este también se los voy a poner en la plataforma, está interesante para manipularlo, para ver tema de rendimientos. Podemos hacer uno igual con el IPC y las medidas económicas de México. Aquí irían los CETES, aquí irían los bonos M, bonos corporativos mexicanos, real estate, el precio del oro en dólares va a ser igual para todos. Y acá trae otra serie de cálculos de riesgo y rendimientos anuales reales. Siempre el rendimiento anual de una inversión lo tienen que cotejar ustedes contra la inflación, porque es lo que ya perdió tu dinero de valor, ¿sí? Hace algunos meses estaba más alta la inflación que los CETES. O sea, si tú le metías a CETES, perdías dinero, pero si no le metías, perdías más. Entonces, siempre lo que te pague tu inversión debe de ser contra la inflación del periodo para sacar la tasa de rentabilidad real o el interés real que tuviste sobre esa inversión. ¿Ok? Eso es un principio básico. Va a haber un par de documentos que creo estos desafortunadamente solamente los podemos encontrar en inglés, que es por así decirlo, no es el rebalanceo, es la hoja de datos de los índices. Aquí te dice, pues el Standard & Poor's 500, el Standard & Poor's, que es la matriz del índice del IPC, mide el mercado mexicano, es lo que se está diciendo aquí. ¿Cómo se hace? Pues bueno, los que lo constituyen deben de estar listados en la bolsa mexicana. No metemos empresas de real estate porque estamos viendo el desarrollo de la economía. Y te dice aquí, se rebalancea en marzo y septiembre, a veces entran, a veces salen del IPC. Se lanzó en el 78 y este ha sido como que el rendimiento histórico. Yo no invierto en en muy largos plazos sí te da, pero yo creo que no, a mí no me gusta la verdad este indicador. Debería de tenerlo en mi portafolio, sí, pero si se fijan está muy plano. Si ustedes sacan valor actual entre valor anterior y lo dividen entre el número de periodos, no les va a dar un buen rendimiento. En los últimos 5 años lo hubieran sacado el IPC 4%. En puro precio 1.36, este 4% te ya trae dividendos. Y aquí está por año calendario. En el 2022 le hubieran sacado un 9, 2021 un 20%, 2021 un 4, menos 15, 8, 6, tablas, menos 2. Y ya le dan un vistazo, son 36 empresas. Este es el más nuevo, hasta agosto de este año. Y ahorita son 36 empresas. ¿Cuál es la diferencia con el Standard & Poor's 500? Pues son las 500 empresas más grandes y más representativas del mercado estadounidense. Todas son empresas gringas, desde el 3 de enero de 1928, y aquí está la gráfica, si se fijan es muy distinta. Esto es lo que les decía, $1 aquí se convierte en $600,000 acá de este lado por el interés compuesto. Año calendario, los últimos 5 años, los últimos 10, un rendimiento del 12%, en puro precio 10%, y ya neto de inflación 12%. Está interesante, documentos de análisis. Y pues bueno, esto es como una pequeña introducción, por así decirlo, al tema de inversiones, porque también muchas veces, ¿qué es lo que va a suceder? Que nosotros en las empresas vamos a ser el punto de referencia. Si yo entro a trabajar a una pyme y soy el financiero, a mí me van a preguntar, oye, hay un excedente de efectivo, ¿qué hacemos con él? Entonces tenemos que tener más o menos la certeza, o no la certeza, sino saber el camino. Mira, esto es CETES, ahorita la tasa está así y estas son las implicaciones. Esto es renta variable, puedes escoger tú invertir en las acciones, no te lo recomiendo, porque si me estás preguntando en qué invertir tu dinero, muy seguramente no vas a saber nada de acciones. Entonces te recomiendo que le puedes meter aquí, según tu nivel de riesgo, la plataforma te va a asignar un perfil y metes tu dinero en un fondo de inversión. Puedes meterlo al banco, que es lo más seguro, entre comillas también junto con los CETES, porque tu dinero lo protege el IPAD hasta 2 millones de pesos. Y así sucesivamente. Entonces esa es la idea.
siempre vamos a ser punto de referencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque así funciona y aunque seas ingeniero mecánico, se poncha una llanta, te van a preguntar a ti. No tengo nada que ver, es mecánica, no es mecánica automotriz, pero bueno, así funciona. Entonces siempre son ese punto de referencia en las finanzas. Como un contador siempre hace el punto de referencia, por ejemplo, en cuanto a cuestiones legales, cuestiones de impuestos, obviamente, cuestiones contables, mercantiles. Siempre hay ese primer acercamiento dentro de una empresa. En una empresa pequeña donde hay una persona de contabilidad, tiene que saber seguro social, tiene que saber Infonavit, tiene que saber impuestos, tiene que saber control interno, tiene que saber contabilidad. Así ustedes. Tienen que saber de inversiones, tienen que saber de tesorería, tienen que saber de flujo, administración de activos flujos, fijos, tienen que saber de financiamiento. Entonces la dinámica de la clase va más o menos por ahí. Vimos contabilidad, estamos viendo inversiones, vimos análisis financiero, vamos a ver ya temas de estructura de capital, el cómo financiar una empresa, si con deuda o si con capital. Y esa es más o menos la secuencia, aunque esta clase pues fue más o menos de cultura general, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero sí se me hace importante que ustedes lo puedan saber. Siguiente clase, examen. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta el día de hoy? Las presentaciones y lo que hemos platicado aquí en clase. ¿Les hace sentido? Sí. ¿En serio dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, reclamaciones? Hasta este momento, ¿no? Muy bien. Sale. Y pues bueno, solamente fue eso. Despertarles la curiosidad en el tema. Es algo que considero deben de saber. Entonces, la plataforma ahorita es para subir. Sí. Tenemos 2 tareas esta semana. Cuenta de CETES, cuenta de GBM. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, gracias por su tiempo. Nos vemos en el futuro. Hasta luego.